Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Me alegra mucho tenerte por estos lares. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo aún más grande. Como siempre estoy muy emocionada de traerles un vídeo nuevo y como siempre, lleno de chismecito jugoso y de esos temas que nos encantan, los dramas de las celebridades. Hoy vamos a hablar de un escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento turco, un evento que dejó a muchos con la boca abierta y a otros con el corazón en un puño. Hoy vamos a sumergirnos en el caso de las quemaduras de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, esa actriz talentosísima y hermosa que hemos visto brillar en tantas producciones. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero pedirte un favor, uno chiquito pero muy importante para mí. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no te perderás ninguno de los vídeos que subo, y estarás siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis, chismes y mucho más. Suscríbete, activa la campanita y forma parte de esta familia. Ahora sí, a darle. Como ya les mencioné, el tema de hoy es el incidente de las quemaduras de Demet Özdemir. Este evento, que ocurrió hace ya un tiempo, generó una ola de especulaciones, rumores y preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo sucedió? ¿Quién fue el responsable? Y sobre todo, ¿cómo se encuentra Demet ahora? La historia, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, comenzó con un rumor. Un rumor que corrió como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación turcos: Demet Özdemir había sufrido quemaduras. La noticia, en un principio, era vaga y poco precisa. Las fuentes hablaban de un incidente y de una lesión, pero sin entrar en detalles. Esto, como era de esperarse, solo sirvió para despertar la curiosidad y el morbo de los fans y del público en general. Las primeras imágenes que comenzaron a filtrarse, aunque borrosas y poco claras, fueron elocuentes. En ellas se podía ver a Demet con vendajes, aparentemente en las manos y el rostro, y en situaciones que claramente indicaban que algo había sucedido. Estas fotos, tomadas por paparazzi o filtradas desde fuentes no oficiales, generaron una ola de especulaciones y de preocupación. Los fans, consternados, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, deseando la pronta recuperación de la actriz y exigiendo que se diera a conocer la verdad. En un principio el hermetismo fue total. El equipo de Demet, sus representantes y su círculo cercano, no emitieron ningún comunicado oficial. Esta falta de información, aunque comprensible desde la perspectiva de proteger la privacidad de la actriz, solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. Se mencionaron diferentes teorías, algunas más plausibles que otras, pero todas alimentadas por la incertidumbre y la falta de detalles. Se habló de un simple accidente doméstico, algo que, aunque desafortunado, no era ajeno a la vida cotidiana de cualquier persona. Se especuló con una lesión sufrida durante el rodaje de alguna de sus producciones, aunque en ese momento no se conocía ningún detalle sobre que podría haber salido mal. Y por supuesto también se insinuaron teorías mucho más turbias y complejas, alimentadas por el morbo y la tendencia de algunos medios a sensacionalizar las noticias. La falta de información oficial, combinada con las imágenes filtradas, generó una gran preocupación entre los seguidores de Demet. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y especulaciones. Los fans, que la habían visto brillar en producciones como Erkenci y Doğu Kaderindir, estaban ansiosos por saber qué había pasado y por conocer el estado de salud de su ídola. Finalmente, tras varios días de incertidumbre y de especulaciones desenfrenadas, se filtró información que, aunque no fue confirmada al 100% por fuentes oficiales, apuntaba a la causa de las quemaduras: un accidente ocurrido durante un rodaje. Al parecer, Demet estaba trabajando en una escena que implicaba el uso de efectos especiales, y algo salió mal. Las versiones sobre lo que había sucedido variaban. Algunos mencionaban un error de cálculo en la cantidad de pirotecnia utilizada, otros hablaban de un problema con el equipo o de un fallo técnico que provocó el accidente. Pero más allá de los detalles específicos, la conclusión era la misma: las quemaduras sufridas por Demet eran consecuencia de un accidente laboral. Esta revelación, aunque parcial, calmó un poco la ansiedad de los fans y del público en general. Al menos ahora se sabía que el incidente había ocurrido durante su trabajo, lo que descartaba algunas de las teorías más alarmistas. Sin embargo, esto no terminó con la polémica. Las preguntas seguían presentes: ¿qué tipo de quemaduras sufrió Demet?
¿En qué parte de su cuerpo se produjeron las lesiones? ¿Cuál fue el grado de la quemadura? Y, sobre todo, ¿quién era el responsable de garantizar su seguridad en el set? La información oficial, como ya mencioné, siguió siendo escasa. El equipo de Demet mantuvo un perfil bajo, limitándose a confirmar que la actriz se encontraba en proceso de recuperación y agradeciendo las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas. Esta estrategia, aunque comprensible desde la perspectiva de proteger la privacidad de Demet y evitar la especulación, no impidió que la investigación periodística y los rumores continuaran. Empezaron a circular nombres de posibles responsables. Se mencionaron productores, directores, técnicos y responsables de efectos especiales que podrían haber tenido un papel en el accidente. Se filtraron detalles sobre las condiciones de trabajo en el set, la falta de medidas de seguridad y la posible negligencia en la planificación y ejecución de la escena. Y por supuesto, las especulaciones sobre la magnitud de las quemaduras continuaron. Algunas fuentes afirmaban que las quemaduras eran de segundo grado y que afectaban principalmente a las manos y el rostro de Demet. Otras, más alarmistas, aseguraban que las lesiones eran más graves y que también afectaban a otras partes del cuerpo. La falta de información oficial, una vez más, solo sirvió para alimentar la desinformación y el sensacionalismo. Lo que sí pudimos ver, gracias a algunas fotos filtradas y a las propias redes sociales de Demet, fue su proceso de recuperación. Con el paso de los días, la actriz, con el apoyo de sus seres queridos, decidió compartir con sus seguidores algunas imágenes de su día a día, mostrando su entereza, su espíritu luchador y su determinación por recuperarse. Estas imágenes, aunque dolorosas de ver, transmitieron un mensaje de esperanza y de fortaleza. Se podían ver fotos de sus manos vendadas, de sesiones de fisioterapia para recuperar la movilidad y la sensibilidad, de su rostro recuperándose lentamente de las lesiones. Todo esto demostró que a pesar del dolor físico y emocional, Demet no se rendía. A través de sus publicaciones en redes sociales, Demet demostró una gran resiliencia. Compartió mensajes de agradecimiento a sus fans por su apoyo, mensajes de motivación para sí misma y para todos aquellos que estuvieran pasando por un momento difícil, y sobre todo, mensajes de esperanza y de optimismo. Con el tiempo, la polémica fue disminuyendo. El interés mediático por el caso fue decayendo, y el incidente de las quemaduras de Demet Özdemir, aunque nunca olvidado, fue quedando atrás. La actriz, con el apoyo de su familia, sus amigos y sus fans, se enfocó en su recuperación y en su regreso al trabajo. Poco a poco, Demet retomó sus actividades profesionales. Volvió a participar en rodajes, a asistir a eventos públicos y a compartir su vida con sus seguidores. Y aunque las cicatrices físicas y emocionales seguramente permanecieron, Demet lució más radiante que nunca. A día de hoy, podemos decir que Demet Özdemir está completamente recuperada, tanto física como emocionalmente. Ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente y resiliente. Ha superado un momento difícil y ha salido fortalecida de la experiencia. Analizando todo lo que sabemos sobre este caso, y lo que se ha especulado, hay varias reflexiones importantes que podemos hacer. Primero, la importancia de la seguridad en el trabajo, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde los riesgos son muchos y variados. Los rodajes, los conciertos y los eventos en vivo implican el uso de efectos especiales, pirotecnia, acrobacias y otras actividades que pueden ser peligrosas si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Este caso puso de manifiesto la necesidad de garantizar que los profesionales del sector trabajen en condiciones seguras y de que se cumplan las normas de seguridad establecidas. Segundo, la necesidad de una comunicación clara y transparente por parte de los famosos y sus equipos, especialmente en situaciones de crisis. Si bien es comprensible querer proteger la privacidad de una persona, la falta de información solo alimenta la especulación y los rumores. Una comunicación transparente, aunque sea parcial, puede ayudar a calmar la ansiedad del público y a evitar la difusión de información falsa o sensacionalista. Tercero, la valentía y la resiliencia de Demet Özdemir. A pesar del dolor físico y emocional, y de la presión mediática, Demet supo salir adelante y seguir brillando. Demostró ser una mujer fuerte que no se rinde ante la adversidad, y que con el apoyo de sus seres queridos y de sus fans, es capaz de superar cualquier desafío. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que la historia completa, con todos los detalles y responsabilidades, es algo que quizás nunca lleguemos a conocer con certeza. Los juicios y las investigaciones no suelen ser públicos, y la información que se filtra suele ser parcial y sesgada.
Sin embargo, el incidente de las quemaduras de Demet-Özdemir nos deja varias lecciones importantes. Nos recuerda la importancia de la seguridad en el trabajo, la necesidad de una comunicación transparente en situaciones de crisis, y la admiración que merece la fortaleza de una persona que enfrenta una situación difícil. Este caso, más que un simple chisme, es un recordatorio de que las celebridades son también personas, vulnerables a los accidentes y al dolor. Es un recordatorio de la importancia de la empatía y del respeto hacia su privacidad. Es un llamado a la reflexión sobre cómo tratamos a las personas que viven bajo la lupa pública y sobre cómo reaccionamos ante las tragedias. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, emociones y necesidades como las de cualquier otro ser humano. Y que a pesar de todo, merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Espero que hayamos podido arrojar algo de luz sobre este caso que en su momento conmocionó al mundo del entretenimiento turco. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir estos temas con ustedes y leer sus comentarios. Si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, de compartirlo con tus amigos y familiares y por supuesto de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es muy importante para mí. Y por favor, déjame un comentario abajo. ¿Qué te pareció este caso? ¿Conocías la historia de las quemaduras de Demet-Özdemir? ¿Qué opinas sobre la gestión de la crisis por parte de ella y su equipo? Me encantaría leer tu opinión. Y recuerda, suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.